No, pero el tipo está hoy, mirá la facha, primero que todo. Y él tiene la desagradable sorpresa de encontrarse conmigo en estas horas, porque Alberto ya está llegando, está terminando de armar unas cosas, y has tenido la terrible irresponsabilidad de dejarme al frente de semejante barco. Yo no sé dónde lo voy a poner, dónde lo voy seguro que lo voy a encallar, a esto sin ninguna duda. ¿Cómo estás, Martín? Gusto saludarte en esta mañana. Buen día, Fito, igualmente, un gusto. Bueno, vamos a remar juntos y lo vamos a Le llevar a damos. buen punto hasta que llegue el jefe. Dale, dale, tirame la onda, ¿viste? Porque si no, vos sabés cómo Escuchame, hacer. escuchame. Vos tenés que pensar una cosa, eres el capitán del barco, pero vos sos el timonel. Y encima no veo. Ahí está Así que bueno, al tacto. no importa, Escucha, vos tenés que mirar las estrellas y ponés el sí, sexto. por ese lugar ¿Eh? capaz que la pegamos. Ahí Eh, está, dale. te- Martín, bueno, por supuesto que ante los hechos y con lo que significa, ¿no es cierto, Francisco? ¿Alguna una apreciación sobre estos últimos momentos? También va a haber una disputa importante de cómo va a seguir la Iglesia, si va a tener ese mirado conservador que tenía antiguamente, o la mirada progresista. Yo no sé si sos católico, la verdad que te pido disculpas porque no lo sé, pero si tenés alguna opinión y querés hacer alguna apreciación antes de comenzar con todo lo que significa la parte política. Bueno, sí, en principio eh, lamentamos la pérdida de un argentino, porque principalmente es un argentino que tuvo la máxima responsabilidad en la Iglesia Católica como vicario de Cristo y que además podemos nosotros observar que la encíclica Laudato Si es una encíclica que es la continuidad natural dentro del movimiento nacional de los argentinos, de la Carta a las naciones y a los pueblos del mundo, conocida como la Carta Ambiental del General Perón de 1972. En 1972, Perón escribe una carta planteando la cuestión de la ecología, el cuidado del medio ambiente, como un hecho central de la política de los próximos 50 años. Y luego, en 1974, cuando Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, habla de que los mares se han convertido en grandes depósitos de plástico, los ríos se han convertido en grandes vertederos de basura, eh, que esta depredación hay que detenerla, y que esto está basado en algo que el capitalismo denomina como sociedades de consumo, pero que en realidad son sistemas sociales del despilfarro organizado. Te interrumpo 2 segundos. Acaba de llegar el capitán del barco y me dijo que por lo menos hasta ahora el timonel va bien. Nos vamos guiando por las estrellas nosotros simplemente. Así que bueno, ya lo sumamos a Alberto Trombetta, quien es el capitán de este barco. Eh, sí. Sí, ahí, sigue todavía acomodando Bueno, toda la yo papelería. continúo. Entonces, en este sentido, observar que la Carta Ambiental del General Perón del 72 eh, y que el modelo argentino, donde plantea la contaminación de las sociedades del despilfarro organizado, y a la vez que Perón menciona un mundo que hoy estamos viviendo y que quizás los jóvenes de esa época, de ese tiempo, no supieron ver la claridad del general Perón, la visión del general Perón. Jóvenes que quizás creyeron que porque el general Perón tenía 82 años, era un viejo que estaba desactualizado, o como dicen ahora, anacrónico y obsoleto, y sin embargo, la claridad del general Perón y la prognosis
el poder observar por la endija del presente el futuro. Perón dice, la mercadotecnia, o lo que hoy dicen el marketing, está muy bien porque puede alentar que haya, producto de la propaganda, una mayor demanda en el consumo. Bueno, eso es bueno porque si hay más consumo, va a haber más demanda en las fábricas para nuestros trabajadores. Y si hay más demanda, va a haber más trabajo y va a haber mejores sueldos. Dice, pero cuidado, porque todo este círculo que se puede observar como virtuoso entre el consumo y la producción, cuidado que no sea movilizado por crear a través del estímulo sensorial, del estímulo del deseo, no sea cuestión de que sea estimulado falsamente, creando falsas necesidades que crean un falso consumo y que crean una producción finalmente que es absurda también, y que esa producción que consume recursos naturales agota los recursos en un sistema de consumo que es insensato. Eso lo dijo Perón hace 50 años. Entonces nosotros cuando observamos que Jorge Bergoglio, cuando tiene la máxima responsabilidad dentro de la Iglesia Católica, que es conducir la misma, una de sus encíclicas, Laudato Si, manifiesta que nuestro planeta es una casa común y que es responsabilidad de todas las naciones y todos los pueblos y los gobiernos de cuidar este hogar en común. Bueno, vemos que el Movimiento Nacional de los Argentinos tiene una línea de continuidad y que se manifiesta además de forma universal, tal cual lo hemos podido observar en otras emisiones que hemos conversado sobre cómo también desde León XIII, Rerum Novarum, en 1890 aproximadamente, o como con Juan Pablo II, en la encíclica Laborem Exercens, vemos que Rerum Novarum anticipa los términos del justicialismo, de la doctrina nacional, de la doctrina comunitarista, de la comunidad organizada. Que la comunidad organizada plantea que sobre todo capital hay una hipoteca social y que el capital es privado pero en función social. Y vemos que el Laborem Exercens de Juan Pablo II, esa línea de Perón continúa. Bueno, naturalmente vemos que la comunidad organizada y el justicialismo es una filosofía simple, práctica, profundamente humanista y cristiana, sobre todo, más que nada, es cristiana, y que eso va en el mismo sentido que la Iglesia Católica a lo largo del tiempo, y creo que de lo más rescatable son Labores Exercens de Juan Pablo II, porque habla sobre el trabajo y el pueblo, y creo que con el Papa Francisco se completa la concepción ambiental a través de Laudato Si. Sí. Eso me parece que es lo más significativo, porque a mí, con respecto a estos temas... Para un poquito. Primero te saludo y te pido disculpas por no haber estado al principio, pero estaba resolviendo un problema. ¿Sí? Buen día, Alberto. No hay problema. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Y te estaba escuchando y yo creo que el Papa Francisco, doy mi punto de vista y porque vos nombraste a Juan Pablo recién, al Papa, ¿sí? Es decir, para mí el Papa Francisco ha sido no el argentino más importante de la historia, sino el americano más importante de la historia, ¿sí? Y además él ha hecho, se ha metido con temas a los cuales la Iglesia le rehuía, se profundizó algunas cuestiones en pos de generar igualdad, en pos de reivindicar derechos, en pos de un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones a las que la Iglesia se negaba o se rehusaba a profundizar. Por eso creo que es un precursor. Además, es uno de los estandartes del fin de la globalización
y de el comienzo de un nacionalismo proteccionista exacerbado, que creo que es lo que viene. Vos sos nacionalista, ¿sí? Bueno, y eso, te dije ya varias cosas, pero me interesa que opines de esto, que en mi punto de vista, digo, yo sé que para vos el Papa Francisco, igual que para los que estamos acá que somos católicos y los no católicos también, es muy importante. Pero bueno, necesito que me digas algo respecto a esto, ¿sí? Sí, bueno, yo justamente estaba manifestando continuidades de la doctrina nacional de los argentinos, como ser la Carta Ambiental de Perón del 72 o el modelo argentino para el proyecto nacional, señalando dos elementos, ¿no? que se pueden observar claramente su continuidad en la encíclica Laudato Si, y que eso preclaramente Perón hace 50 años, bueno, cuando justamente Jorge Bergoglio era un joven seminarista, Sí. cuando había terminado de estudiar en la escuela técnica, en la técnica química, es técnico como yo, y eligió el seminario, continuar el camino en la iglesia, y bueno, lo que yo quería señalar son esas continuidades, y lo mismo con respecto a Laborex Exercem de Juan Pablo II y otras encíclicas de la Iglesia Católica vinculadas al trabajo, donde la confluencia que hay con la doctrina que Perón nos lega a los argentinos, Sí. es muy, muy, muy clara. Y yo lo quería plantear en estos términos porque a mí verdaderamente... ¿Pero vos sentís que entra en contradicción lo que digo yo y lo que decís vos? No, No. no, pero bueno, pero la apreciación sobre la magnitud del Papa Francisco está en el sentimiento íntimo de cada persona, porque a mí lo que no me gusta cuando se produce el fallecimiento de una persona, es natural que, porque los argentinos somos buenos, naturalmente, siempre la persona que muere se va volviendo con el tiempo mejor. Eso es natural en nuestro espíritu y me parece muy saludable. Pero a mí no me gusta sumarme al proselitismo en estos temas. ¿Y cuál sería tu controversia en eso? No, ninguna. El proselitismo que hay con la hipocresía reinante. Hasta hace un rato atrás, la pelota estaba recontra dividida, se lo agredía al Papa Francisco de una manera cruenta y de forma inmoral y descabellada, además. Bueno, Y ahora son todos el Papa. No, bueno, pero eso es un dato de la realidad. Nosotros somos así, actuamos de esa manera, estamos cargados de hipocresía, como vos decís, lo comparto Sí, plenamente. hay que decirlo quiénes son, los periodistas de TN, los periodistas de La Nación, Claro, todos esos son unos hipócritas, son unos fariseos. sí, Bueno, pero las figuras hace un presidenciales rato atrás, han hecho esto. Si las además, máximas autoridades del país... no, está bien, pero pará. es una vergüenza. Es Es verdaderamente una vergüenza, porque no tienen ningún tipo de código ético, ni siquiera respeto mínimo por su propia profesión, porque desprecian su propia profesión. Hacen que el periodismo se convierta en una cloaca en la cual destruyen la propia profesión, y por eso nadie le cree nada a ningún periodista. A mí sí, ¿eh? Sí, excepto a Alberto Trombetta, pero después a más nadie, porque vos fíjate una cosa, cuando era el cardenal Bergoglio, los Kirchner No, bueno, por eso, sí. lo salieron a enfrentar Sí. con mentiras y maldades. Sí, Con mentiras y maldades escritas por Horacio Berbisky. ¿Está bien? sí. Nos trataron a todos, los que éramos jóvenes en esa época, porque yo estoy hablando de algo que pasó hace 20 años atrás. No, pero fue así como vos lo estás relatando. Yo no tenía todavía 30 años, imagínate. Yo todavía no tenía 30 años. Y estaba intentando comprender, obviamente, la política nacional, y estaba todo el tema de la década del 70 y de los desaparecidos, y
y todo el tema ese con el cual a nosotros nos bombardearon durante décadas con ese tema, nos mantuvieron atrapados en ese tema, sin poder, manteniendo oculto el modelo argentino para el proyecto nacional, haciendo de la causa de ellos mismos la causa de todos. Y el que no estaba con la causa de ellos era un traidor, o era un procesista, o era lo que fuera. Era amigo de Videla. Y resulta que con Horacio Berbisky salieron a mentir, maldecir y atacar los Kirchner, y después cuando se convirtió en el Papa Francisco, fueron los primeros en anotarse para llegar a Roma. Entonces, a mí ese tipo de cosas me repugna. Bueno, digo... Porque el oportunismo político, porque los argentinos tenemos una fe y tenemos un cristianismo que no es exactamente el mismo que el europeo. Nuestro cristianismo es público. En vivo. Nuestro cristianismo es público y nuestra manifestación no es en la ortodoxia de la Iglesia Católica de Europa, porque nosotros tenemos una cruza con, se puede ver en los imagineros del norte y en los santos y en una cantidad de cosas que hacen a nuestra propia religiosidad de hombres americanos. Ahora, cuando ocurren estas hipocresías y estos actos, lo que se destruye se destruye la confianza sostenida en la verdad a través de la hipocresía política. No, bueno, eso es lo que está matando a la Argentina. Pero para un poquito. Dame un segundo nada más. Digo, lo que vos decís es tal cual. Es decir, nosotros somos un país cruzado por una hipocresía permanente, ¿sí? Decimos y después nos desdecimos y después volvemos a decir, y estamos en un estado de contradicción interna que es absoluta. Y eso yo lo entiendo tal cual vos lo estás explicando. Normalmente pasa que después de la muerte de alguien, es decir, se le reconocen valores que antes se les negaban. El presidente Milei, que ha viajado al Vaticano, dijo las peores barbaridades que se pueden decir de un ser humano. Dijo que era el enviado del maligno, dijo que era un imbécil, dijo que... Bueno, todas las cosas que se pueden decir para agredir a alguien las dijo, ¿sí? Sin embargo, está viajando al Vaticano y lo van a recibir como el Papa o como el presidente argentino de un Papa que falleció, que es argentino también. Estamos cruzados por contradicciones, Martín. Por lo tanto, digo, de cualquier manera esto es... nos da la chance de avanzar sobre este tipo de análisis. Lo que vos decís es cierto, hay una enorme hipocresía, es verdad, ¿sí? Es así. Sí, porque además yo lo aclaro por una cuestión de honestidad intelectual. Sí. Y de ser sincero en el sentimiento, por una razón simple. Yo tengo muchos compañeros, militantes, compañeros míos, que consideran, como vos, al Papa Francisco el argentino más importante de la historia. Y está bien. Hay otros compañeros míos que no lo consideran así. Es que esto es relativo porque es subjetivo. Es decir, ¿cuál es mi parámetro para que yo... Perdóname, no te enojé. Es decir, ¿cuál es mi parámetro para decir esto? Yo no tengo un medidor de heroísmo o de importancia, ¿no? Me parece en función de un montón de cosas que hizo el Papa Francisco para tratar de darle a la Iglesia matices que no tenía. Que no te puede parecer, es un hecho. Y además, como lo hizo reunido con líderes de todo el mundo, ¿sí? Es decir, me parece que es así, pero yo respeto muchísimo la opinión de todos, la tuya más, porque además a vos yo te aprecio en tu persona, pero además en tu intelectualidad, ¿me entendés? Claro, y por eso, bueno, como en todo, ¿no? Como en cualquier tema que abordemos, sin temor a decir la verdad y sin miedo a sentir lo que uno siente. Porque yo no he sido nunca un fanático del Papa Francisco. No lo he sido y no lo voy a hacer ahora, porque no lo fui antes. Está bien.
¿Y qué querés que haga? No, pero está Porque- bien, está muy bien. Corresponde porque que tomas... lo que nunca voy a hacer es renunciar a mi propia conciencia. Porque obviamente que este es un momento de sensibilidad en donde el recuerdo y la valoración del Papa Francisco es lo central, ¿no? Pero, Es el sucesor de San Pedro. claro, sí. No, o sea, la fe no tiene dimensión, no hay manera que lo puedas cuantificar ni mensurar bueno, pero- para cualquiera. pero O sea, no. poner a Francisco como... Pero no tiene dimensión para él, pero tampoco la tiene para Sí, nosotros. pero, Nosotros no o sea, somos si los nosotros dueños lo de la viéramos verdad. como un hombre, en realidad... Pero está perfecto lo Es que una- hace es un Martín. simbolismo, Francisco, al final. Él no es hipócrita. No, está bien. Él no es hipócrita en esto ni en nada. Entonces él dice lo que cree. Nunca. pero si yo él no lo él estoy fue tratando de Él no fue corregir. fanático del Papa antes, tampoco lo va a hacer No ahora. lo ¿me fui entendés? antes, si no lo seré ahora. Claro, ¿me No, entendés? está bien, si nadie te pide yo tampoco, pero yo entiendo lo que significa Francisco, no la persona, en lo que significa espiritualmente. Francisco es un cuerpo pero es lo que representa en la fe. ¿Viste? La fe no se puede mensurar. Dicen que la fe mueve montañas. Bueno, ante eso es imposible que yo pueda dimensionar una figura como hombre. No sé si me puedo explicar. A lo mejor No te podés explicar. A ver, Martín. No, bueno, yo no sé, no sé. Por eso es un berenjenal el que te hizo Fito que no entiende ni Fito, él. Fito, ¿vos creés en Cristo Jesús, nuestro Salvador? Claro. Bueno, entonces, Cristo es el Dios vivo. Después todo lo demás somos hombres. Bueno, por eso me parece... Y bueno, ahí lo resumiste. Ahí lo resumiste. Cristo es el Dios vivo, Cristo es el Dios vivo, Cristo es nuestro Salvador, es el Dios vivo. Y luego de Cristo Jesús está la Virgen María, que es aquella que comprendiendo la misión a la cual Dios la ha encomendado, ella se entrega a la misión que Dios le encomienda, y ella no niega a su hijo jamás. Y por todo el amor que ella tiene por su hijo, sabiendo que su hijo en realidad es el Dios vivo, y que ella ha sido por la cual el Dios vivo llega al mundo, ella no niega a su hijo y no le pide que se detenga. El amor de María es absoluto, porque no trata de detener a su hijo en lo que su hijo está por hacer. Y ella lo acompaña hasta la cruz, hasta el final, no intentando detenerlo, sino siendo la presencia de amor de la madre total. Y yo creo que la cosa es ahí. Y por supuesto, después están los apóstoles, que nosotros luego los consideramos santos. No, pero esta discusión Han es... alcanzado santidad por fe y por obra. Han alcanzado santidad por fe y por obra. Porque Pedro, que lo negó 3 veces a Jesús antes que cantara el gallo, después Pedro, corrigió y alcanzó la santidad. Saulo de Tarso, que perseguía cristianos, cuando se le manifiesta el Espíritu Santo y lo deja ciego, cuando Cristo se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo deja ciego 3 días y recupera mediante el Espíritu Santo la visión, vuelve a nacer. Y esa es la idea para nosotros de lo que Cristo obra en nosotros. Cristo nos hace nuevos todos los días. Mediante el arrepentimiento, nosotros podemos alcanzar el perdón. Y en el perdón, acercarnos a que en la buena intención, por el recto camino, podamos atravesar la angosta puerta y alcanzar a través de Cristo, llegar al Padre. Yo lo siento así, lo entiendo así. Soy un mal cristiano porque no soy un cristiano. No, por eso. ¿Sabes cuál es el tema? Es como que si vos yo siento lo que estoy sintiendo, es como Soy que un vos... cristiano muy rústico. Soy un cristiano muy rústico. No, pero demasiado por eso, es decir, es totalmente válido lo que decís, yo lo recontra respeto, ¿me entendés? Acá no estamos para cuestionar la fe ni la dimensión de la fe de nadie, olvídate. ni las creencias de nadie, ni nada. Sí, Además, otra cosa, cuando yo estoy valorando
justamente a León XIII con Rerum Novarum, es cuando la Iglesia cumple justamente con su función, la Iglesia Católica cumple con su función, que es llevar adelante la Iglesia de Cristo y la ciudad de Dios aquí en el mundo. No es como otros credos o otros cultos cristianos que plantean que aquí en el mundo no se puede ser amigo del mundo y que solo se puede alcanzar la salvación personal. Por eso, cierro con esto, porque ya que estamos hablando del tema, tengo que cerrar el concepto. Entonces, ahora, y la valoración sobre Juan Pablo II, que ha sido tan denostado, incluso con el Papa Ratzinger, que ha sido terriblemente denostado. Quizás las fotos que le sacaban no lo favorecían en su aspecto, y se hizo una propaganda en contra de Ratzinger, y yo cuando me he puesto a leer los textos de Ratzinger, y me he dado cuenta que ha dicho grandes verdades, como por ejemplo que la Iglesia no tiene que ser moderna. Y es un tema que a nosotros, la teología de la liberación, nos ha llevado a terribles confusiones. Ah, bueno, pero ese es un elemento, por eso yo te iba a decir, Ratzinger es un tipo conservador, lo dijiste vos, vos me decís, la Iglesia no tiene... Vos me decís, la Iglesia no tiene que ser moderna, ese es un punto de debate, ¿me entendés? Porque de Cristo, no moderna, de Cristo tiene que ser. ¿Por qué? Porque hay una cuestión... Pero la Iglesia no puede estar ausente, déjame ahora que opine yo. La Iglesia no puede estar ausente de las mutaciones que va sufriendo un mundo que está convulsionado por un montón de cuestiones exógenas y también internas del ser humano, que hacen que hoy estemos viviendo realidades que en otro momento no se veían. Hoy hay premura de parte de los pibes en un montón de cuestiones. Es decir, la Iglesia no puede estar al margen estoy poniendo un ejemplo, hay 80 ejemplos sobre los cuales caminó el Papa Francisco que lo ponen en un lugar distinto. Para mí, es decir, abordó temáticas a las que la Iglesia se negaba, es decir, y eso para mí tiene mucho valor. Él de alguna manera hizo un ayornamiento de la Iglesia Católica a los nuevos tiempos. Y vos me decís, yo prefiero la Iglesia pasada, listo, ya está, ¿me entendés? Ahí está un punto de quiebre entre lo que pensás vos y lo que pienso yo, ¿está bien? Esto es así, pero no es que yo tenga la razón y vos no, o vos tengas la razón y yo no, cada uno lo piensa como quiere, además yo a vos te valoro. Pero exactamente, es porque las ideas progresistas que son iluminismo, que es ilustración, que su origen es la Revolución Francesa, se plantean como lo bueno y lo verdadero, y plantean que aquello que no está ajustado a su idea del progresismo, que es una idea que no tiene carnadura en la realidad, es un idealismo sobre el futuro, plantean que todo lo que no esté con ellos es retrógrado o atrasa, como dicen, ¿no? Esa forma tan estúpida de expresarse, decir, no, esto atrasa, como si hubiera que ir más rápido, cada vez vamos más rápido y vamos más rápido al infierno en realidad. Estamos yendo cada vez más rápido al infierno. Esto es una caída libre que a 9,8 metros sobre segundo cuadrado estamos acelerando nuestra caída al descenso total, al Averno. Porque las alternativas que se han planteado, lo digo por la edad que yo tengo, muchachos, yo nací en 1976. Así que nosotros fuimos carne de experimentación. Nuestra generación fue carne de experimentación de todas las ideas que han sido en ese marco, ¿no? Tratando de llevarnos para sus molinos. Pero pensalo de este lado para poder salir un poquito de eso. Mira, sos así como que yo soy un poquito nada más viejo, somos unos privilegiados.
Vimos el Mundial 78, el 90, 2022, hemos tenido un Papa. Nuestra generación ha mutado con golpes, con miles de cosas. Tenemos un privilegio de poder estar manifestándonos sobre los hechos empíricos totales. Y esto a lo mejor nos podría haber dado cierta expectativa o cierta experiencia que podríamos haber trasladado, no le hemos sabido capitalizar. Y hoy Martín Ayerbe tiene que explicarnos a nosotros esta coyuntura que se está presentando en el país, estas miradas políticas, y que estoy seguro que los que lo están haciendo tienen intereses que creen que está bien, y Martín Ayerbe también tiene sus intereses y creyendo que todo está bien, yendo hacia la ideología o la mirada que tiene Martín. Y sobre eso nos vamos a parar por este momento. No sé si estuve bien o estuve mal. Vos corregime, Martín, un poquito. No, está bien, yo no tengo problema de hablar de cualquier tema. Si quieren que hablemos de religión, hablemos de religión. No, porque ya eso ya estuvo, me parece, que te has manifestado claramente. Ya está, digo, estamos hablando del Papa Francisco porque se murió el otro día y porque además el Papa, si no, no estaríamos hablando de... Claro, lo que pasa es que obviamente que las doctrinas o las ideas que se van llevando, bueno, con algunas uno puede coincidir. Es más, uno cuando era joven ha creído cosas que hoy no cree, como por ejemplo la teología de la liberación, que bueno, uno después a lo largo del tiempo se da cuenta que no es ninguna teología y que no es ninguna liberación. ¿Qué está por encima de la teología de la liberación? Lo que escribieron un grupo de hombres, un grupo de sacerdotes, está por encima de la liberación de Cristo. Es un absurdo. Pero bueno, está de moda y está bien ser de la teología de la liberación porque está bien ser de izquierda y queda bien ser de izquierda. Y a mí todo ese tipo de cosas ya me hincharon las pelotas. Con todo respeto lo digo. Con todo respeto. Lo traducimos en latín acá, no te hagas problemas. Con todo respeto, está muy bien. Bueno, más allá, digo, este tema nos ha inhibido de poder plantear otro, ¿sí? Esto es así. Así que... nada, por eso arrancábamos por ahí. De cualquier manera, bueno, todo sigue. Al gobierno le vino bárbaro la muerte de alguien. Decir que le vino bien bárbaro a alguien es una barbaridad, pero bueno, le vino bárbaro para disimular el desastre que estamos viviendo, ¿sí? Y del cual, obviamente, nos vamos a tener que hacer cargo prontamente, ¿sí? Prontamente. O nos tenemos que hacer cargo ya. Sí, totalmente. Este gobierno es demoníaco y son anticristo. Este gobierno, eso sí está claro. Por ahí hay que cortar. Por ahí hay que cortar. Porque claro, ahora nosotros estamos hilando fino sobre las encíclicas, los papados, las actualizaciones. Claro, estamos abordando temas que sobre los cuales habitualmente no hablamos. Es fino. ¿Cómo? Es un hilar fino, porque estamos viendo la posición de Ratzinger, la posición de Juan Pablo II, la posición del Papa Francisco. No, pero digo, y cerramos con esto, pero simplemente para hacer una caracterización que me parece sí profunda. Ratzinger no tenía absolutamente nada que ver con el Papa Francisco en ningún punto de aquellos sobre los cuales opinaron. Y además Ratzinger para mí representa el conservadurismo a ultranza, representa un montón de cosas que yo necesitaba que la Iglesia cambiara, ¿sí? Y creo que las fue cambiando, pero porque Ratzinger para mí era un emblema de eso. Lo que pasa es que vos lo reivindicás y para mí ese es un tema que entra en contradicción entre nosotros, nada más. ¿Está bien? Bueno, pero además te voy a sorprender, porque justamente, así como también se ha hecho una campaña en contra del Papa Francisco, con mentiras, que esto lo han hecho los Kirchner, con su dispositivo de poder, con Horacio Berbisky. Pero Berbisky es un pedazo de mierda que se ha encargado de hacer daño en todos los lugares donde pudo, ¿me entendés? Es decir, yo siempre, digo para tu tranquilidad, yo fui anti-kirchnerista desde el primer día, porque apenas asumió Kirchner, yo fui con el gobernador de la provincia a verlo,
La Nación le debía a la provincia de San Luis un montón de guita con la que después, con plata propia, porque la provincia administraba bien, se hicieron autopistas, pero se podría haber hecho mucho más. ¿Y sabes lo que le dijo Kirchner a Alberto Rodríguez Sá? Le dijo, San Luis no está en la agenda del gobierno nacional. Nos levantamos y nos fuimos. ¿Me entendés? Entonces, a partir de ahí, en mí se transformó en un enemigo acérrimo. Yo hice anti-kirchnerismo puro. Por eso, es decir, con el Fito hay un montón de cosas que no coincidimos, porque él es progresista, kirchnerista, ¿me entendés? Lo que pidan, lo tengo. ¿Me entendés? Lo que pidan. Así que bueno. Bueno, por eso en esto, justamente, porque lo más importante que uno puede es intentar ser justo, ser sincero y ser justo. Eso es lo más importante. En esto, cuando nosotros vemos que se han hecho estas campañas que son injustas o que se ha difamado, bueno, nosotros en eso tenemos que buscar ser justos y ser hombres prudentes y no dejarnos arrastrar por este tipo de cosas como lo han intentado hacer durante todos estos años, ¿no? Que son los peores años de la Argentina, porque sí. Los últimos 50 años son los peores años de la Argentina. Disfrazados de fiestitas y de falsedades, donde, bueno, la Argentina se ha descapitalizado de tal manera que hoy el argentino no puede tener una casa. Es una cosa de locos en la situación en la cual vivimos. Pero bueno, será motivo de otro capítulo. Por supuesto que oramos por... No, te quiero contar algo para que vos, cuando vengas la otra semana, lo puedas visualizar. Nosotros acá, y de hecho ayer el lunes comenzaron las inscripciones de vivienda. Acá el 50% de la población que vive en San Luis vive en viviendas sociales, hechas por el Estado, por los cuales en su momento pagaban 60, 90 pesos. 90 pesos. Vos pagaste 90 pesos. 90. Vos pagaste. 90 Fito vive en una casa de la que construyó el gobierno, 90 pesos de cuota. 300, 500 la más cara, ¿sí? No sé si alguna más... En ese plan de vivienda que nosotros... No, la pero más bueno, cara pero era después 90 pesos. en sucesivos planes, a medida que fue pasando el tiempo, pero la cuota siempre fue accesible, ¿me entendés? Sí. Un valor casi irrisorio, simplemente eso es justicia era social. Era una formalidad. Eso es justicia social, darle a los que no tienen la posibilidad de tener, ¿sí? Una casa en este caso, pero también otras cosas, ¿sí? Sí, claro. Bueno, claro. Cuando vengas... Yo me comprometo con vos para que la gente lo dimensione. Yo vivo en un departamento que tiene 100 metros cubiertos. 100 metros cubiertos. Lo que sería un loft en cualquier otro lugar. Un lindo departamento. Claro. Sí, 100 metros cubiertos. Claro. Y sí, es un montón. Pero es un desagradecido, porque siempre ha sido... No, eso lo ganó mi padre, yo no tengo nada. Yo vivo en la vivienda. Bueno, yo terminé de pagarlo a todo eso que era de mi padre. La gran diferencia entre vos y tu padre es que tu padre era bueno y vos malo. Exacto, mi padre trabajó, yo no. Bueno, por eso, ¿no? Vos imaginás, mirá. Te veo contrariado, te lo digo sinceramente. Viendo lo más cercano, viendo lo más cercano en nosotros... mi hermana Jimena, mi hermano Juan Manuel, muchos de mis compañeros, Romina y yo, nosotros vivimos en cajas de zapatos de 50 metros cuadrados. Claro. Por eso te lo dije, para que tomen dimensión de lo que significa. Y esto es un proceso de insectificación. Porque los chetos que vienen gobernando la Argentina, les importa un carajo cómo vive el pueblo. Claro. Les importa un carajo la insectificación de la cual ni hablar, pero obviamente. Por eso digo que hay cosas... De lo que es vivir en el encierro. Claro. De lo que es no tener una ventana por donde mirar el sol. Claro. De tener un pequeño jardín. Claro. Lo que pasa es que lo que yo quiero decir, y vos que de alguna manera tenés una aspiración de poder administrar un país, es que si se administra bien se puede todo. Si vos administrás mal, no podés nada, eso seguro, ¿me entendés? Es decir, en la medida en que vos dejes de tener claro cuál es el objetivo, es más lo que no vas a poder que lo que vas a poder.
Pero si administras bien, los recursos alcanzan de sobra como para entender que se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros tenemos bueno, ¿ves? Eso es un buen tema para que la próxima podamos hablar sobre esta cuestión que es: la buena administración es una condición necesaria, mas no suficiente. Porque en la Argentina, además de la honestidad necesaria en la gestión pública, es necesario el coraje. Si no hay coraje, claro, sí. enfrentar al enemigo, porque nuestro problema no radica principalmente en que haya algunos argentinos que roban, sino que hay un robo superior que nos provocan los ingleses, los norteamericanos, los franceses, las multinacionales. La que se va por los puertos, la que se llevan de la minería, la que se llevan del campamento petrolero, toda esa producción argentina que está en manos extranjeras. Entonces, es necesario una buena administración, por supuesto que con gente honesta, que para eso se necesita una conducción en virtud, que practique la virtud en el hábito, pero a su vez un coraje que tiene que tener un sentido profundamente antiimperialista, un sentido claramente antiimperialista, un sentido que no esté dentro de las actuales dicotomías que son falsas, que es izquierda y derecha, centro-periferia, norte-sur, globalismo, antiglobalismo. No, la mano no es así. La mano es liberación o dependencia. Esto no va a cambiar. Para nosotros, liberación o dependencia. Escuchá lo que dice Palito. Dice, un nacionalista no le dice compañero a un genocida. ¿Sí? Anteojo Negro dice, con Ayerbe hay matices. ¿Sí? ¿Qué genocida? Villarroel no es genocida. Dice Matías Muñiz, para que lo lea bien el mensaje, ¿sí? Villarroel no es genocida, ¿qué dicen? No es genocida, ¿qué dicen? A lo mejor está mal escrito, pero así me lo... Confesión Eucaristía para Ayerbe, dice Dominique. Jade, con ser nacionalista alcanza. Ismael Gómez, el desarrollismo que nos cuenta que sin inversión extranjera no podemos hacer nada. Palito, tampoco quiere un papa yanqui. Moreno está enamorado con otro compañero, Trump. Ayer Moreno, ¿sabe lo que dijo? Acá dijo que él deseaba que el próximo papa fuera norteamericano. Silencio. Y no sé, ¿qué querés que te diga? Sí, no. Hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. No se me hubiera ocurrido nunca pensar. ¿Yo qué querés? Sigamos con los mensajes. No, bueno. Es fuerte. No, es que tenemos un montón de gente en el chat. Vos quedaste sorprendido exactamente igual que nosotros, te aviso, ¿eh? Una sorpresa. Mirá si yo voy a ver. No, pero no, ya está, no puedo decir eso, no diga nada, porque nosotros necesitamos punto de encuentro y no de desencuentro. ¿Está bien? Claro. Por eso digo, Ayerbe tiene que estar, Villarroel también, por lo menos ahora que es vice. No sé, Villarroel no representa ni lo que piensa Martín ni lo que pienso yo. No sé para qué la quieren a Villarroel, sinceramente. No, por lo que ha producido en estas últimas horas, debe ser. Es una cosa. Pero está bien, lo que produjo en estas últimas horas tiene que ver con una situación muy puntual. Después va a volver a ser Villarroel. Sí, claro. La que reivindica a los genocidas, la que, ¿me entendés? Reivindica el terrorismo de Estado. Pero fíjate vos, hay algo... Gracias, Martín, por la claridad, dice Lorena Di Blasi. ¿Sí? Octubre Negro, dejen de boludear. Sin la deuda ilegal seríamos millonarios, son todos iguales. ¿Sí? Es real, sin la deuda ilegal seríamos todos iguales. Seríamos millonarios, son todos iguales. La falsa historia es la falsa política y no significa que lo moderno, dice Mauro Gastón Miranda, lo moderno sea lo mejor y la solución a los problemas. El que conoce la historia cambia el futuro. De alguna manera te está dando la razón a vos, Mauro Gastón Miranda, ¿sí? Tampoco quiere un papa yanqui. Moreno está enamorado del otro compañero Trump. Elige mal.
¿sí? Pero no, saquémoslo a Moreno de acá. No sé por qué leo los mensajes. Como dijo Bukele, la plata alcanza cuando nadie la roba, dice Drago. Eso es real, ¿sí? Eso es real. Tenemos que terminar con algunas cuestiones. No te noto feliz hoy, ¿eh? Te noto contrariado. No, sí, Alberto, sí. No, Nada, porque sí. lo atendí yo, bueno, imagínate, no estabas No, está vos. bien. No, está bien. Lo que yo trato. No me gusta la demagogia porque es una expresión de la hipocresía. Entonces, a mí me gusta ser justo, aunque sea un poco seco en este aspecto, y manifesté lo que manifesté, en los términos que yo creo. No, pero está muy bien, está perfecto Me parece que es lo que es que me parece que ese es tu plus. La gente, ¿me entendés? Es que te sigue por eso, te sigue porque sos un tipo que tiene... lo otro que está pasando, prefiero no mirarlo, porque sinceramente, prefiero no mirarlo. Palito dice, ya está Martín, estás a otro nivel, gracias a Dios. Jorge Alejandro Sec dice, Martín Ayerbe es planificación nacional y proyecto de trabajo, el resto está subordinado a la sinergia, el modelo argentino con el proyecto nacional, con un Estado empresario, es el peronismo. Vamos Martín Ayerbe, dice Ricardo Artero. Juan Pablo Magnanelli dice, trombeta, Ayerbe la tiene clara con Benedicto, escúchalo, si yo lo estoy escuchando, ¿sí? Digo, de cualquier manera, yo no soy un boludo, es decir, el único vivo Martín, el pelotudo soy yo. No. ¿Me entendés? Es decir, claro, que no tengo opinión. Es decir, alguna vez he leído un libro y alguna vez he hablado con alguien, ¿sí? César Manuel Quiroga, no es que a Villarroel le vamos a llevar en anda, sirve. Matías Muñiz, Villarroel reivindica a Rucci y a Isabel Perón, es nacionalista. Tomás Herrera, Moreno y Villarroel no son nacionalistas, bancan a Trump y Netanyahu. César Manuel Quiroga, las preguntas Ayerbe son al hacer. Las preguntas Ayerbe son al hacer. Salvador, dejate de joder, no seas ingenuo, 50 años de prudencia, ¿de qué me hablas? Preguntemos si tenemos derecho a saber por qué somos lo que le daremos poder. Agustín, el día que el nacionalismo se una, hacemos el mejor gobierno de la historia. Néstor Hernán López, un grosso, Rucci, y los montoneros mataron a Rucci. Matías Muñiz, Cristina, la zurda nos dejó un país lleno de planes, sin industria, sin ferrocarril, sin marina, sin un asco. Bueno, y así siguen. Lindo. Tenemos un chat muy activo y está buenísimo que vos generes ese tipo de cosas y está buenísimo que nosotros hayamos establecido este horario para que vos diga lo que tenés que decir y para que, bueno, la gente también pueda expresarse, porque te darás cuenta claro. que la gente te tiene ganas de decir. Sos de los jóvenes que tenés que hacer líos. Sí, claro, no, bueno, y ese es un buen consejo, y eso está muy bien y es un muy buen consejo. Por eso, lo importante es destacar las cosas que son profundas. Por eso yo destaqué Laudato Si. ¿Por qué destaco Laudato Si? Porque eso va más allá de la persona, ¿no? Es lo trascendente. Bueno, Ricardo Artelo dice, gracias a Martín tenemos esperanza. Anteojos Negros dice, sí, se jugaron, para que la lea bien, si se juzgaron los crímenes de los militares, ¿por qué no juzgar a los crímenes de la izquierda? Mauro Gastón Miranda, una insubordinación fundante es rechazar tajantemente las dos ideologías de subordinación que propaga por el mundo el establishment mundial, el neoliberalismo y el progresismo. Tenemos gente muy capa en el chat. No, hay muy capa, intelectuales ahí. Claro, ahí, es decir, dice, dice, acá dice, nosotros estamos intelectualmente preparados porque sabemos que vamos a hablar en un programa donde su conductor es... No, mentira, ahí no entra. Mirá qué jugador, qué jugador. Martín, te mando un abrazo, te agradezco. ¿Sabés con quién voy a hablar ahora? Con el ministro que está a cargo de la inscripción de vivienda. De vivienda. Mirá vos, ¿sí? Tirame en centro, Martín, decí que lo hice bien, por lo menos. Tengo el sí, muy bien. La verdad que toda mi felicitación y reconocimiento a Fito, que ha sido un gran timonel esta mañana, mientras llegaba el capitán, que bueno... No, estaba, pero juro por Dios que ¿viste? estaba resolviendo, Papuchín. Sí, muy bien, muy bueno el chat, muy buen nivel. Yo creo que esto demuestra
Sí. Es una pequeña muestra, el chat del programa es una pequeña muestra de que el pueblo argentino no es lo que dicen los políticos profesionales que acusan al pueblo argentino de ser bruto, de ser ignorante, de que votó a la derecha, de que se hizo... Todas esas falsedades que dicen los políticos profesionales, los liberales y los progresistas, lo desmiente la propia intervención del pueblo argentino en este chat, porque hay buen nivel y hay voluntad y ganas de levantar la vara y de ocuparse de los temas que son verdaderamente trascendentes para el pueblo. Así que por eso nosotros la esperanza que tenemos está solamente en el pueblo argentino, porque lo mejor que tiene esta patria es el pueblo argentino. Sin duda, lo comparto plenamente. Gracias, Martín. Abrazo. Me voy a la CGT, que me están esperando. ¿A la CGT? Muy bien. Sí, hay movimientos importantes ahí ahora. Sí, me voy a la CGT que me están esperando. Dale, abrazo, amigo. Un abrazo. Gracias. Chao, Salvador, Luciano Blanco dice, Salvador, pará el bandoneón. Yo soy tan viejo como vos y sé como vos lo que pasó y pasará. Por lo tanto, quiero saber esas cosas que no se preguntan y son fundamentales. ¿Sí? Habla con Ramos Padilla, trompeta, que le habilite al partido de Martín el partido. Claro. Sí. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Está Bertolini? Está, somos los 22 minutos. Ah, bueno. Bueno, mucha gente, José Javier Sara te dice, vamos Martín Acierro, eso es la esperanza de nuestra patria. Bueno, indudablemente hay un montón de gente que comparte con él. Y está bien que demos, que se generen debates. Moreno y Acierro por nuestra patria deben unirse y unir a otros nacionales y generar un generador del modelo industrial nacional. Hay lugar para todos en esta casa. 11:45, Maxi Frontera. ¿Sí? Ahora vamos a hablar con El intendente municipal. Vamos